Durante los próximos minutos descubriremos cómo HyperOS 2, la nueva capa de personalización de Xiaomi que promete transformar radicalmente la manera en que interactuamos con nuestros dispositivos, impulsada por avances en inteligencia artificial y eficiencia operativa, se integra en un ecosistema que abarca desde smartphones hasta dispositivos IoT. ¡Hey, Smart Crew! Soy Nicolás. Prepárense para sumergirse en un mundo donde cada característica técnica, cada cifra y cada innovación se conjugan para ofrecer una experiencia única y donde la transformación digital se vive en tiempo real. En este video desglosaremos cada elemento, desde su arquitectura innovadora hasta su impacto en el mercado global, sin dejar una piedra sin remover. ¡Esta cosa es real, hijo! Xiaomi HyperOS surge como la evolución natural de MIUI, pero no es un sistema operativo independiente, sino una capa de personalización basada en Android AOSP, modificada y enriquecida con elementos del sistema operativo Vela, usado en dispositivos IoT. Estos dispositivos son lavadoras, televisores, neveras y demás. Esta integración única permite que HyperOS se adapte a una amplia gama de dispositivos, desde smartphones hasta tabletas, televisores, relojes e incluso automóviles, creando un ecosistema unificado al estilo de Apple. La arquitectura se cimienta sobre el kernel Linux junto a Vela y se complementa con librerías que interconectan Android y Vela, culminando en la capa HyperConnect, que unifica las funciones de todas ellas para garantizar una experiencia bastante fluida. Esto destaca por su versatilidad. En su versión mínima, HyperOS puede operar con tan solo 64 KB de memoria RAM, ideal para dispositivos IoT, mientras que en versiones más robustas puede funcionar con hasta 24 GB de RAM, adaptándose a las demandas de hardware más exigentes. Además, Xiaomi asegura que la capa ofrece hasta un 15% más de velocidad en la carga de aplicaciones de terceros, reduce en un 24% los requisitos para la instalación de apps y disminuye en un 79% el uso del almacenamiento en las actualizaciones OTA o OTA, siendo el firmware de móviles de 8.75 GB. La compatibilidad se extiende a más de 200 plataformas de procesador y 20 sistemas de archivos estándar, sentando las bases para un ecosistema abierto en el que otros fabricantes podrán integrarlo en sus dispositivos. Este enfoque redefine radicalmente la conectividad y la personalización móvil en el mercado. Es bellísimo. HyperOS 2.0 se posiciona como una evolución revolucionaria, incorporando innovaciones impulsadas por la tecnología artificial que transforma en la interacción diaria con el dispositivo. La nueva versión permite redactar mensajes, notas y correos electrónicos de manera automática, mejorando la traducción simultánea y la comprensión de idiomas, además de transcribir de forma precisa notas y memos. Asimismo, la computación heterogénea reparte la carga de trabajo entre múltiples recursos, lo que se traduce en un rendimiento optimizado y una mayor eficiencia en tareas complejas. La gestión de almacenamiento 2.0 facilita la multitarea al administrar dinámicamente la memoria, mientras que la tecnología de ancho de banda en cascada asigna recursos de red de forma prioritaria, reduciendo la latencia y potenciando juegos y streaming. Un programador de microarquitectura desarrollado internamente sincroniza CPU y GPU para maximizar la autonomía sin sacrificar el desempeño. Además, HyperConnect ahora se integra con dispositivos Apple, permitiendo mirroring y transferencia de contenido de una manera bastante fluida. Funciones exclusivas como crear un reloj dinámico a partir de un video personal y generar fondos de pantalla inteligentes convierten a HyperOS 2.0 en una experiencia única, complementada por una interfaz renovada con transiciones y animaciones bastante impactantes. Cada innovación redefine por completo y radicalmente la tecnología móvil. El despliegue de HyperOS 2.0 se realiza en varias tandas. El pasado noviembre de 2024, dispositivos de alta gama recibieron la actualización. Les dejo por aquí todos los dispositivos que son compatibles con esta nueva capa de personalización. El ciclo continúa en este año 2025 con dispositivos que les dejaré por aquí para que puedan revisar cuál es la nueva actualización y cómo estos dispositivos serán compatibles en este 2025. Este plan evidencia la ambición de Xiaomi por integrar su capa en un ecosistema completo
completo, garantizando mejoras sustanciales en rendimiento, eficiencia y experiencia de usuario, y marcando un hito bastante importante en el mercado tecnológico actual. Cada actualización refuerza la sinergia entre innovación y conectividad, llevando la experiencia móvil a nuevos horizontes, sin duda alguna. Increíble. En un momento hablaremos de algunos trucos que les tengo y que tiene HyperOS 2.0 para ahorrar mucha batería. Pero primero, veamos cómo DeepSeek se ha integrado con HyperOS y Xiaomi. Si te está gustando este video, entonces déjame un like ahora mismo y suscríbete. Es gratis y solo te toma un segundo. Además, tu apoyo ayuda a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas como tú. Comenta lo que sea que quieras comentar o pienses sobre este contenido y podrás recibir un saludo especial en un próximo video. Tu opinión importa. DeepSeek emerge como una alternativa robusta frente a las inteligencias artificiales de origen estadounidense, destacándose por su eficiencia y bajo costo operativo en comparación con modelos como ChatGPT. Como hemos visto y hablado en otro de mis videos, esta inteligencia artificial fue desarrollada en China y ha demostrado ser capaz de ofrecer resultados comparables utilizando menos recursos, lo que ha generado un impacto notable en el mercado global, incluso afectando las valoraciones de gigantes como Nvidia. La integración de DeepSeek en HyperOS 2.0 se realiza a través del asistente virtual SuperXio AI, permitiendo a los usuarios activar sus avanzadas funciones mediante comandos de voz simples como Abre DeepSeek. Actualmente esta función se encuentra en fase beta y se limita al mercado chino, en respuesta a las restricciones sobre otras inteligencias artificiales. Con esta incorporación, Xiaomi refuerza su posición a la vanguardia de la innovación, ofreciendo una experiencia enriquecida y adaptada al contexto local, que promete transformar la interacción con dispositivos inteligentes y expandir las capacidades de los productos dentro de su ecosistema. Esa sinergia entre DeepSeek y HyperOS representa un cambio de paradigmas en la integración de inteligencia artificial en dispositivos de consumo, marcando el inicio de una nueva era en la tecnología móvil. Esta evolución tecnológica abre caminos insospechados para el futuro digital. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Ahora sí, para algunos de ustedes o para muchos de ustedes quienes tienen equipos Xiaomi con HyperOS, les dejo algunos truquillos que pueden aumentar la usabilidad de sus dispositivos. Si bien HyperOS 2.0 revoluciona la experiencia del usuario con su fluidez y diseño innovador, un truco poco conocido permite optimizar aún más la autonomía de la batería. A pesar de contar con baterías excelentes, las funciones avanzadas del sistema pueden, si no se configuran adecuadamente, agotar la energía rápidamente. Por ello es crucial realizar ajustes simples pero bastante efectivos. Desactivar las actualizaciones y descargas automáticas del sistema para evitar comprobaciones constantes en segundo plano. Configurar la actualización manual de las aplicaciones del sistema para minimizar procesos totalmente innecesarios. Y limitar el envío de datos y la publicidad, desactivando opciones como uso diagnóstico y el programa de experiencia de usuario y servicios de publicidad. Además, bloquear el autoencendido de aplicaciones en segundo plano garantiza que solo se activen cuando realmente las necesitas, sin perder la capacidad de recibir notificaciones gracias a la gestión inteligente de HyperOS. Finalmente, siempre es recomendable reiniciar el dispositivo tras realizar estos cambios para asegurarnos de que todos los ajustes se apliquen correctamente. Estos consejillos, aunque bastante sencillos, pueden marcar una diferencia notable en el rendimiento y la duración de la batería, potenciando la experiencia sin sacrificar la potencia del sistema. Estos ajustes son absolutamente la clave del éxito de estos dispositivos, seguramente. Gente, en resumen, HyperOS 2.0 representa un salto cuántico en la evolución de las capas de personalización, fusionando lo mejor de Android AOSP, Vela y tecnologías propias de Xiaomi para crear un ecosistema integrado que abarca desde dispositivos móviles hasta dispositivos IoT. Con innovaciones en inteligencia artificial, gestión de almacenamiento, conectividad y eficiencia energética, cada función ha sido diseñada
para transformar la experiencia del usuario y redefinir los límites de la tecnología. La cuidadosa planificación de despliegue, que abarca modelos desde alta gama hasta dispositivos más accesibles, evidencian la ambición de Xiaomi por liderar el mercado. Esta revolución digital, potenciada por integraciones estratégicas como la de DeepSeek, asegura un futuro lleno de posibilidades en la interacción y el rendimiento tecnológico de Xiaomi con sus compradores. ¡Cállese y tome mi dinero! Para ti, que llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video completo. Me inspiras y me impulsas mucho a seguir creando contenido de calidad. Si te ha impactado la capacidad de Xiaomi para fusionar inteligencia artificial, eficiencia operativa y un ecosistema totalmente unificado, por favor, llena de tus ideas y opiniones la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en la descripción. Destruye ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío Pofi.